En este vídeo vamos a pintar un mural en esta lona que tengo detrás de mí, en un entorno natural perfecto, así da gusto. Y voy a mostraros paso a paso cuál es el proceso que yo llevo a cabo para poder realizar este mural de la mejor manera posible. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Antonios? Bienvenidos a Nacho Maue TV, bienvenidos a un nuevo proyecto mural. Como ya habéis visto en la introducción, hoy tenemos que pintar esta lona de plástico. Hemos intentado que esté lo más tensa posible. Ya simplemente el proceso de tener que venir aquí entre dos árboles a colocarla ha sido un poco caótico. La lona al final pesa porque es una lona de 3×2. Ahora mismo estoy en el refugio de lobos y este proyecto es para una charla que se va a dar en Madrid que se llama Bienestar Canino. Y bien, como os digo, estamos en un entorno al aire libre, pero eso no quiere decir que no haya que proteger nada de alrededor. Vamos a poner una manta en el suelo pues para evitar que la pintura que puede caer, lo pulverizado o lo que sea, pues contamine en exceso el suelo y que se quede el suelo de color. No queremos eso. Vamos a ver. Esto cada vez me sale peor. Siempre intento que quede épico, pero lamentable absolutamente. Ventajas de trabajar en el campo. Si por lo que sea hace viento y la manta se puede volar, pues tenemos estos pedazos de troncos para chafarlo y de paso pues un poquito de gimnasio natural. Hay algo previo que sí o sí teníamos que tener en cuenta y es que esto bailase lo menos posible por el viento y que hiciera lo menos posible efecto vela. Y por supuesto que esté lo más tenso posible. No hubiera pliegues ni que la lona se estuviera moviendo constantemente por el posible viento que puede hacer en la zona. Ahora tenemos suerte, pero es posible que por la tarde se gire algo de viento. Así que la hemos tensado bien, podemos ya ir empezando el proceso de pintar. Por cierto, estamos en el campo y todavía es verano, así que voy a tratar de evitar que me piquen 800 millones de mosquitos. Hay pocas cosas que me corten más el rollo que una picadura de mosquito y si me pican varios ya ni te cuento. Me coloco la máscara y vamos con la primera parte que ya os la vais sabiendo de memoria si seguís este canal. Vamos a marcar doodles. Listo, y ya sabéis que los doodles son totalmente aleatorios. Yo al final hago básicamente lo que me da la gana. Letras, números, formas, jeroglíficos, vuestros padres, a vuestro profesor que os decía que nunca llegaréis a nada en la vida, a tu ex, esa que no te contesta los WhatsApps, lo que quieras. Una vez tenemos los doodles marcados, es el momento de, en mi caso, utilizar el iPad. Vosotros podéis utilizar también vuestro teléfono móvil. Sabéis que el siguiente paso es hacerle una foto a los doodles para poder encajar nuestro diseño encima de esa foto de los doodles a baja opacidad para poder conseguir ya puntos de referencia o, en mi caso, como ya habéis visto en otros vídeos, lo que he hecho previamente en casa es sacar el delineado, las líneas básicas del diseño para utilizar ese delineado encima de los doodles en lugar del diseño original. Bien, ya tenemos la figura principal del diseño marcada. No sé si se ha podido apreciar en el timelapse, pero ya ha habido más de una vez donde el viento me ha movido la lona más de lo que me gustaría. Dicho esto, lo que voy a hacer es empezar con el fondo para ya ir quitándome partes de blanco que no me interesan y que después solo sea ya centrarnos en el puro detalle del perro. Si os fijáis, esto no tiene mucho misterio, al final es a través de difuminado, ningunos trazos que estén muy marcados ni muy cerca, con una distancia de la lona lo suficiente como para que la pintura salga muy difusa. El efecto desenfoque en cualquier foto lo que tiene es eso, tú no vas a ver en un desenfoque los límites de los elementos, no es un corte limpio y plano, sino que es más bien un corte difuso. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, este tronco de árbol se separa del fondo mediante unos límites muy difusos, muy difuminados. Así que utilizando esta técnica por todo el fondo, una vez tengamos la figura bien resuelta y es así, la haremos nítida, lo que vamos a conseguir justamente es esa profundidad de campo que estamos buscando. Voy a utilizar ahora el cap transversal de punta biselada negra. Es perfecto para hacer grandes rellenos en poco tiempo. Y lo que voy a hacer es darle un color base a todo el suelo para a partir de ahí empezar a manchar con diferentes marrones.
Y pasamos a la boquilla Universal Cap, ya para hacer algunos detalles un poquito más precisos. Precisos no significa que sean nítidos y en detalle, sino simplemente que no nos interesa ese trazo tan gordo que deja la boquilla transversal o la boquilla Astrofat. Simplemente un poquito más de detalles más pequeñitos, más finos, para simular en este caso textura del suelo, textura incluso de hojas caídas en el suelo por otoño. Bien, pues de momento dejamos el fondo, vamos a empezar a centrarnos en la figura principal. Yo lo que hago normalmente cuando hago animales que tienen mucha textura de pelo, suelo simplificar. Empiezo pues desde lo más general a lo más concreto. ¿Qué significa esto? Pues intentar hacer las primeras manchas de los bloques de color del pelo, delimitándolas sin mucha precisión y de paso, además, ir borrando todos los doodles, que ya sabéis que los doodles solo nos sirven para marcar, pero después no nos interesa para nada que se vea ninguno. Una cosa que es bastante útil también es ir poco a poco definiendo la dirección del pelo, porque al final los pelos llevan una trayectoria bastante clara en este retrato, aunque luego todo esto se vaya a disimular muchísimo, pero por lo menos así tú ya te vas marcando hacia dónde va más o menos este bloque. Sabemos que hace pues esta curva desde el ojo para allá, sabremos que aquí habrá otros pelos que van en esta dirección, aquí el pelo va un poquito más recto, entonces esto va ayudando a definir poquito a poco las formas. Hay algo que no está cuadrando, no me está funcionando. Y ahora mismo estoy un poco rayado porque no sé qué es exactamente. No sé si hay algo en la técnica que estoy utilizando. Llevo un tiempo sin hacer un mural así como tal porque he estado todo el verano trabajando en redes sociales y no tanto pintando. Se nota cuando llevas un tiempo sin coger un bote que a veces la técnica no la tienes pulida del todo ni la tienes fresca. Y esto me tiene un poquito bloqueado ahora mismo. Pero no sé qué está pasando. Está muy tosco, no está fino, no está nada fino, está lejos del nivel que considero que tengo. A veces también son bloqueos mentales y simplemente está en tu cabeza y solo se trata de darte una vuelta, beber un poco de agua y se te pasa. Pero el tema es que estoy viendo algo ya incluso en la propia técnica, en la forma en la que lo estoy resolviendo, que está de momento muy lejos del resultado que yo quiero conseguir. Frustrante. Por cierto, ya os comenté lo sucia que era esta herramienta del Stencil Cap en el vídeo de las herramientas favoritas. Fijaos si es sucio, que por mucho que sea útil, fijaos cómo estoy teniendo que utilizarla. Con un trapo súper viejo, estoy enrollándolo para que todo lo que caiga por los alrededores pues empape en el trapo, en lugar de caer al suelo y generarme un montón de gotas como me está provocando. Así voy pintando. ¿La herramienta es útil para generar efectos de pelitos muy delgados y demás? Sí. ¿Es práctica, fácil de utilizar? Pues no. No porque sea complicado su mecanismo, sino porque, fijaos, un poco limpia, desde luego. Mamma mía. Al final, desde luego, si algo se aprende con esto de los murales y el arte urbano, es que es un ejercicio tremendo de paciencia. No solo por este caso en concreto, sino que, como habéis visto antes, pueden llegar momentos de frustración, de bloqueo, no entender muy bien qué está pasando, y en ese momento también se necesita mucha paciencia, porque si te dejas llevar por el pensamiento que tienes en ese instante, probablemente te vas a frustrar del todo o incluso vas a querer abandonar o te vas a poner orejeras de burro, vas a tirar para adelante y probablemente lo vas a hacer de una manera poco idónea
errónea y menos técnica, ya que vas a estar dominado por esos malos pensamientos. En mi caso, lo que he hecho es directamente parar, me he ido un rato, he descansado un poco, me he tumbado en el sofá sin pensar en nada más, y cuando el sol ha parado, la luz es mejor, la temperatura es mejor, pues ahora poco a poco sigo resolviendo, y aunque sigo sin estar del todo convencido, desde luego mi situación mental es muy diferente a la de antes y ahora estoy pintando más tranquilo y más a gusto. Y tengo la confianza de que tarde o temprano voy a lograr el objetivo que quiero y el resultado que quiero. Esto, aparte de mucha técnica y mucho spray, es mucho trabajo mental y mucha paciencia. Buenos y agradables días, Antonios, de nuevo vamos a continuar. Let's go. Aparte de para el proceso de delinear el dibujo y para hacer luego la foto de los doodles, etc., para mí una de las grandísimas ventajas que tiene tener una tablet en estos momentos es que puedo hacer correcciones en el mural antes de pintarlas en el mural. Me explico. Si yo ahora veo una cosa que igual no me convence, lo que hago es hacerle una foto, en este caso con el iPad, lo paso a la aplicación Procreate y desde Procreate dibujo esa corrección antes de pintarla directamente sobre el muro y que quizá pueda arrepentirme y pensar que algo va a quedar bien y realmente no queda bien. Previamente haces la corrección aquí y si te convence, entonces ya la puedes pasar al muro. Bien, Antonios, pues no me podía ir de aquí sin antes conocer pues, a uno de los grandes cerebros para los que hemos estado haciendo este mural. Él es Alberto, es uno de los grandes responsables de todo este proyecto de Lobos, y antes que explicarlo yo, que sería un auténtico patán, pues lo mejor es que explique él. Alberto, si tuvieras que resumir cuál es la función principal de todo vuestro proyecto de Lobos, ¿cómo lo definirías? La función principal de nuestro equipo profesional es encontrar una definición del bienestar canino y desarrollar herramientas para poder llegar a eso. Sería básicamente la manera más simple o más sencilla de describir lo que hacemos. Pregunta rápida. ¿Todo el mundo puede tener un perro? Todo el mundo puede y desafortunadamente eso es cierto porque no todo el mundo debería tener acceso a un perro simplemente porque quieren y pueden. Hay un error de concepto bastante común, parece ser, y que yo mismo era el primero que lo desconocía antes de descubrir todo su proyecto y su labor, y es que parece que un perro es un animal doméstico, todos podemos tener uno, qué guay, qué bonito, fíjate cómo se sienta, cómo se agacha, pero realmente la gran mayoría igual estamos desconociendo realmente cómo poder educar y darle la mejor vida a nuestro perro. Entonces, ¿cuál sería quizá el error más común que tú crees que el ser humano hace con sus perros sin saber que es un error, creyendo que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien? Yo creo que hay 3 razones fundamentales y lo que dices es totalmente cierto. O sea, todo el mundo, nosotros le presuponemos la mejor intención detrás de todas las decisiones que toman para con sus perros, eso por descontado.
Lo que pasa es que sí que es cierto que hay como 3 puntos en los que la gente, por falta de conocimiento o por desconocimiento, suelen incurrir bastante. Entonces, el primero es infravalorar el mundo canino en general. Es decir, esto es fácil cuando es fácil y es muy fácil cuando es fácil, pero cuando es difícil te puede joder la vida a unos niveles a los que la gente ni siquiera se puede hacer una idea de lo difícil que puede llegar a ser compartir comida con un perro que no entiendes y que no tienes herramientas para hacer que esté mejor, y en ese malestar continuo del perro pueden pasar 100.000 millones de cosas que te pueden afectar la vida directamente. El segundo gran problema que nosotros identificamos es básicamente no ser consciente de que todo el mundo que tenemos perros estamos cubriendo huecos. Es decir, no hay nadie que tenga un perro que no esté cubriendo un hueco, y el cubrir huecos a nivel humano es totalmente legítimo, porque estamos aquí para estar lo mejor posible. Es la misma premisa que compartimos con los perros. Lo que ocurre es que en la relación que se forma en el binomio humano-canino, parece que estamos en un momento en el que la relación es totalmente unidireccional. Es decir, el humano tiene necesidad por cualquier razón, ya sea consciente o inconsciente, de tener un animal de compañía, eligen un perro y empiezan a comportarse acorde a sus propias necesidades, obviando las necesidades vitales del perro. Y lo que nosotros argumentamos es que debería ser una conversación bidireccional en el que tú deberías poder llevarte todo lo que quieras y más. Esperamos que todo el mundo se lleve lo que están buscando y mucho más de su relación con los perros, pero que está supeditado a tú darle al perro el contexto ideal para alcanzar el mayor bienestar posible. Si no, es básicamente una putada para el perro, porque no hay ningún perro que haya pedido nunca vivir con ningún humano. Entonces, claramente, humanizar al perro como lo humanizamos todo el mundo, de base, es un error, ¿verdad? Ese es básicamente el tercer punto que iba a mencionar. Lo que pasa es que hay una diferencia de matiz. Yo no tengo ningún problema fundamental con humanizar a un perro si por humanizar se entiende el ver a ese perro de una manera en la que quiero hacer todo lo posible para que esté lo mejor posible. Si esa fuera la definición de humanizar, estaría todo genial. El problema es que es posible que tampoco tengamos una muy buena definición de lo que es querer y otorgar bienestar a nuestros prójimos humanos, y que desde esa premisa sea muy difícil hacer una traducción y que le vaya bien al perro. Entonces, no hay ningún problema en humanizar. El problema real está en que nosotros estamos acostumbrados, por necesidad, porque es inherente al cerebro humano, el querer entender la realidad a través de las palabras que entendemos. Es decir, a través del lenguaje humano. Y lo que nosotros argumentamos es que es imposible que los perros funcionen y se ajusten a las descripciones que nosotros hacemos como humanos, porque es una capacidad única y exclusivamente humana. Es decir, nos saca a nosotros de un contexto natural en el que el resto de especies sí que comparten un lenguaje que nosotros argumentamos que es universal en términos animales, es decir, todos los mamíferos responden al mismo lenguaje fundamental, y ese es el de las velocidades, intervalos y paradas. Es decir, hay una relación directa entre lo deprisa que tu cuerpo se mueve, la velocidad de movimiento físico, y el nivel de excitación neurobiológico del cerebro de un mamífero. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en seminarios, hacemos formaciones y tenemos críos, imagínate, entre 8 y 10 años, y tú les preguntas, imagínate que vamos al bosque, y dentro del bosque vamos todos tranquilamente, y de repente hay un águila, 3 búhos, 2 ciervos y 4 perros que vienen corriendo. ¿Tú qué haces? Naturalmente el niño te va a decir salir corriendo. Si le preguntas por qué, va a decir porque o nos quieren matar, o nos van a comer, o hay fuego. Y todos los animales estamos diseñados para entender que hay una cierta velocidad de movimientos que implican que tiene una equivalencia directa, digamos, con el estado interno del animal que estás observando. Y ese lenguaje universal es de donde nosotros partimos y de donde formamos un marco de lectura para entender y relacionarnos con los perros. Y no utilizamos ningún tipo ni de comandos, ni de obediencia, ni de refuerzos, ni de premios, ni de chuches, ni del lenguaje humano. Todos los que queráis saber más información acerca del proyecto de Lobos, os voy a poner por aquí todas las redes sociales, tanto las suyas como del refugio y todo el proyecto. De verdad, echadle un ojo porque es bestial. Alberto, un auténtico placer. Igualmente.
Antonio, llegamos al final de este vídeo, al final del proyecto. Agradecimiento extremo a todo el equipo de The Lobos por ponérmelo todo tan fácil. Ha sido un proyecto que me ha encantado, no solo por el resultado estético, sino por todo lo que lleva detrás, todo este proyecto de Lobos y la labor tan espectacular que hacen para nuestros perros, así como todo su trabajo de divulgación, información y educación canina que aportan a todas las personas que quieren una vida mejor para su perro. Y si yo de alguna manera he podido formar parte de un trocito de su historia, pues para mí es un auténtico honor. Suscríbete al canal si no lo estás ya, si te ha gustado esto, si te gusta el arte urbano, si quieres ver más vídeos, más murales, yo encantado y te daré el recibimiento que mereces besándote esa cara tan bonita que tienes. Hasta el siguiente vídeo, Antonios. Chao.